que es elovista. Esto significa que el autor o la fuente elovista va a usar la palabra Elohim para hablar de Dios, mientras el yavista va a usar la palabra Yahvé para hablar de Dios. Y después tenemos la fuente sacerdotal, que normalmente lo identificamos con el tiempo después del exilio del norte, pero antes del exilio, o quizás en algunos de sus aspectos durante el exilio en Babilonia, y la fuente deuteronomista que tradicionalmente se identifica en su mayor parte con la reforma bajo el rey Josías, que se lleva a cabo en el año 622. Entonces, ¿por qué surge esto? Bueno, es después de la Ilustración y gente está tratando de contestar preguntas que surgen. Y interesante, ¿verdad? Interesante conocer que hay esas diferentes ideas, pero nos quedamos con la pregunta, ¿esto para qué sirve? Bueno, una de las cosas que implica esta hipótesis, si es correcta, hay que corregir algo con ¿no? Es que nos da, o sea, propone que tenemos una evolución, un desarrollo del conocimiento que tiene Israel de su Dios. Y vamos a ver esto en la narración de la creación. Todo el mundo sabe que tenemos dos relatos de la creación en Génesis 1 y 2. Según la hipótesis documental, la primera es de la fuente sacerdotal y la segunda es de la fuente yavista, sacerdotal y yavista. Y vamos a leer cuidadosamente estos dos capítulos y vamos a tratar de usar algunas herramientas, no solamente de la hipótesis documental, ¿verdad? Pero algunas herramientas para tratar de entender y de aplicar mejor estos capítulos, que son capítulos muy conocidos que todos seguramente hemos leído muchas veces. Entonces, el primer relato habla de Dios como Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashmaim de Haaretz. La oración que abre la Biblia, ¿verdad? Y propone que esta narración o este relato de la creación se podría ubicar cuando se escribe, ¿verdad? No estamos diciendo que fue inventado, o sea, probablemente es un relato que tiene raíces orales de siglos, pero fue escrito probablemente durante el tiempo del exilio. Entonces, si esto es cierto, si esto es correcto, esto implica que lo que tenemos aquí es una apologética. ¿Qué es apologética? Una apologética significa una defensa de la fe, ¿verdad? Y si es correcto que esta redacción final de la creación se sitúa en Babilonia, eso significa que el pueblo de Israel estaba rechazando o estaba reaccionando a lo que sería la narración o el relato, la leyenda de la creación de los babilonios. O sea, que estaban diciendo, bueno, ustedes los babilonios son más poderosos que nosotros, ustedes son más sofisticados, tienen un nivel de ciencia y de arte mucho más allá de lo que tenemos nosotros, pero aún así nosotros tenemos nuestro relato de la creación que es diferente al relato de ustedes. Entonces, brevemente, ¿cuál es el relato de la creación de Babilonia? Es un relato que existe desde hace miles de años antes de Cristo. Es un relato muy anciano y solemos llamarlo Enuma Elish. Enuma Elish significa cuando en las alturas, y se trata de una cosmogonía, cosmogonía, la creación del cosmos. Voy a tratar de resumir brevemente porque el panteón babilonio tiene muchos dioses y los nombres no son nombres muy comunes para nosotros, como hablar de el panteón romano o griego. Pues entonces,
brevemente, tienes, y esto es antes de la creación de la tierra y los cielos, ¿verdad? Tienes una zona, una región divina donde están los dioses y al principio hay dos dioses. Una diosa femenina llamada Tiamat, que va a aparecer en Génesis 1, y un dios masculino llamado Apsu. Apsu y Tiamat producen muchos hijos, pero después, ¿qué pasa? Los hijos, los dioses menores, hacen mucho ruido. Entonces Apsu, el dios masculino principal, tiene un plan porque él quiere su paz, quiere un mundo callado. Entonces él decide que va a matar a los dioses, los dioses hijos. Y bueno, alguien se da cuenta de su plan, va y mata al dios padre, a Apsu, y después se queda soltera Tiamat. Tiamat más tarde quiere vengarse y ya hay más dioses, incluso el dios principal de Babilonia que es mencionado en la Biblia es Marduk. Marduk es el dios principal de los babilonios. No es el dios más anciano, pero igual que Zeus, no es el dios más anciano del panteón greco-romano, pero vuelve a ser el dios más poderoso, dios principal. Vemos algo parecido con Marduk. Entonces Marduk se da cuenta y el padre de Marduk le manda a matar a Tiamat. Tiamat ha hecho un ejército de animales y bestias y cosas muy creativas y va a tratar de conquistar a los otros dioses y castigarlos por haber matado a su esposo. Pero Marduk tiene la capacidad de vencer a Tiamat. Y después, de aquí, ahora ya tenemos el relato de la creación. Entonces Marduk mata a Tiamat, que es su bisabuela. ¿Mm? Mata a Tiamat y parte su cuerpo en dos. Pone la parte, y Tiamat es como un dragón, podemos pensarlo. Y pone una parte arriba, que es el domo que está por encima, y después pone la otra parte abajo. Y de ahí es que vienen los cielos y la tierra. Y de los dos ojos de Tiamat vienen los dos grandes ríos de Mesopotamia que dan vida a lo que sería Babilonia, el Tigris, el Éufrates. Y también tenemos ya una idea de por qué es que funciona el mundo como funciona. ¿Por qué es, por ejemplo, que si cavamos y entramos a la tierra podemos encontrar oro y gemas y cosas preciosas? Pues porque es el cuerpo, es el resto de una diosa, ¿verdad? Pero también porque al entrar y hacer minería podemos morir. Es un trabajo muy peligroso. Hasta hoy en día sigue siendo peligroso. Imagina 1000 años antes de Cristo cuán peligroso era aún más. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque es el cuerpo de una diosa. ¿Por qué es que si la tratamos bien nos rinde vida y trigo y manzanas y cosas bonitas? Porque es el cuerpo de una diosa. Pero también puede castigarnos, puede venir un diluvio o un tiempo sin agua, o sea, que nos puede matar. Entonces, porque es el cuerpo de la diosa. Y Marduk es el vencedor y es Marduk que es el patrón, el dios principal de Babilonia. Y Marduk es un dios guerrero y por eso es que Babilonia tiene la capacidad de vencer a los reinos y a los pueblos a su alrededor, como lo hizo con el reino de Judá en el año 580 y tantos. Entonces, este mito, esta leyenda, aunque tiene mucho más detalles y es una épica muy larga si la quieres leer en su enteridad, pero esa épica nos está contestando preguntas, está dando respuestas a las preguntas de dónde vienen estas cosas, de dónde viene el éxito de Babilonia, cómo es que somos bendecidos en ser un pueblo guerrero, de dónde vienen los dos grandes ríos, de dónde vienen los cielos y la tierra, vienen del cuerpo de Tiamat, la bisabuela de Marduk. Y vamos ahora a ver, y también después
adentro de este relato, de esta leyenda, tenemos la creación del ser humano. Ya deciden los dioses hacer seres humanos, pero necesitan algo para ser un ser humano y el ser humano no está ahí, como en Génesis, no está ahí para ser un compañero o un amigo de Dios. Entonces aquí tenemos una divergencia teológica entre Babilonia. El ser humano está ahí para obrar y para trabajar en la tierra, o sea, un rol de agricultura, de ingeniería, de tener ciudades, y en eso, pues no vemos algo muy diferente a lo que encontramos en la Biblia. Vamos a ver semejanzas y también vamos a ver divergencias. Y el ser humano, para crear el ser humano que necesitan, no es el aliento de Dios, como lo encontramos en Génesis, necesitan la sangre de un Dios. Van y encuentran a uno de los dioses que había sido aliado de Tiamat, lo matan, toman su sangre y de ahí viene la raza del ser humano. Pero no tenemos ninguna idea o ninguna doctrina que indique, como en Babilonia, que el ser humano está hecho a la semejanza o a la imagen de Dios. Eso es mucho de la fuente sacerdotal. Con todo eso como trasfondo, ¿verdad? Vamos ahora a leer Génesis 1. Y simplemente voy a hacer un comentario, ¿ok? Y algunas de las cosas que digo no tienen nada que ver con la hipótesis documental, pero otras cosas sí, tratando de entender el relato adentro de este contexto de Babilonia y la relación entre Israel y Babilonia. Yo tengo la Reina Valera 60 aquí, pero pueden usar cualquier Biblia. Para el Antiguo Testamento me gusta mucho, para el estudio académico, me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia, bueno, católica, pero me gusta porque suele usar los títulos para Dios. Por ejemplo, en la Reina Valera, cuando dice Yahvé, no escribe Yahvé. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Dice el Señor, pero lo escribe Señor en mayúsculas, pero también hay otro nombre divino que es Adonai, que significa Señor, pero igual que podríamos hablar, bueno, este Señor es el alcalde de este pueblo, o sea, no es nada divino, simplemente es un señal de respeto. Y también tenemos otra palabra en hebreo que significa Señor, que es Baal. Entonces, pero la Biblia de Jerusalén, afortunadamente, nos da las palabras, los nombres divinos. Entonces, adentro del ámbito académico, por eso lo recomiendo. Pero bueno, vamos a trabajar aquí con la Reina Valera 60, que creo que es la Biblia oficial de los protestantes de España, ¿verdad? Es la Biblia que usaba San Pablo cuando venía a España. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uy, ya tenemos un problema aquí, porque la palabra hebrea principio no tiene artículo, no tiene artículo. El hebreo no dice en el principio, en principio, en un principio. Después se va a desarrollar la teología de la creación ex nihilo, ¿verdad? Pero para tener esa doctrina de que Dios hizo todo de absolutamente nada, no lo encontramos en Génesis 1, lo vamos a encontrar pues ya en los tiempos de los macabeos, o sea, el tiempo intertestamental, la teología de Israel va desarrollando, se va haciendo más sofisticada, pero el caso es que en un principio puede significar la creación ex nihilo, pero literalmente y gramáticamente no tiene que significar eso. La tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo me encanta porque esas palabras riman. Tojo bevojo. Es una frase que se sigue usando hasta hoy. Cuando yo viví en Israel, la gente hacía eso. Oye, chico, tienes que arreglar tu cuarto. Está tojo bevojo. Está desorganizado, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo es Tehemot, que es una palabra muy parecida a Tiamat,
Entonces aquí podríamos ya tener como una implicación sin decirlo claramente de que Elohim de Israel, el Dios de Israel, desde un principio tiene una autoridad sobre Tiamat. O sea, había y hay un Dios más poderoso que Tiamat, que Tehemot, las profundidades. Y aquí ya nos está hablando de un concepto teológico que va a ser muy importante para el pueblo de Israel y en la teología del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la oposición principal en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la oposición principal en el Antiguo Testamento? No es, y les voy a decir algunas cosas que dicen mis estudiantes, Dios y Satanás. No. Satanás es una figura que aparece, creo que solamente en 2 libros. Aparece en Job, aparece en Zacarías, y ahí es como un fiscal, no es el diablo como se desarrolla después en Apocalipsis, ¿verdad? Y la serpiente, nosotros sabemos que la serpiente es Satanás, que es el diablo, pero adentro del texto en sí, la serpiente es un animal, entre otros animales, sino es el animal más lista, ¿verdad? Más inteligente, no más prudente, más sagaz, es la palabra más adecuada. El, la oposición principal del Antiguo Testamento tampoco es el bien y el mal. No hay duda jamás en el Antiguo Testamento de que el poder del bien vencerá tarde o temprano en el tiempo de Dios. Eso sí, tenemos que esperar en fe y sigue siendo hasta nuestros días. Hoy una pregunta que tenemos, ¿hasta cuándo, Señor? Es una pregunta que se hace en los Salmos, ¿hasta cuándo, Señor? Y también es una oración que encontramos, Maranatha, ven, Señor, ven, regresa a nosotros. Es un tema que tradicionalmente durante el Adviento, que estamos en la temporada de Adviento ahora, que consideramos que igual que la palabra de Dios, el verbo divino vino al mundo en un entonces que regresará. Pero no existe en el Antiguo Testamento el concepto de que quizás el poder del mal va a vencer finalmente al poder del bien. Entonces no es la oposición principal. La oposición principal en el Antiguo Testamento, y eso es un punto teológico muy importante, es orden contra desorden. Y aquí en Génesis 1 tenemos a un Dios que opera como emperador, ¿verdad? El emperador dice, vete y la gente va. Dice, hazme un pueblo aquí, se hace el pueblo aquí. Es el concepto que nos está dando el pueblo de Israel, de Dios, en contra del testimonio de Babilonia. Y aquí tenemos un Dios que quiere ordenar, quiere organizar. Y es precisamente lo que estamos viendo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aguas viene siendo un símbolo muy rico del Antiguo Testamento y las aguas normalmente significan peligro, ¿verdad? Israel sabemos que no era un pueblo como los fenicios o los romanos o los de Chipre, no era un pueblo marítimo, era un pueblo terreno, ¿verdad? Entonces para ellos pensar de los mares y las aguas, especialmente las aguas grandes, pues les daba miedo. Y es por eso Jonás, cuando quiere huirse del Dios de Israel, ¿a dónde va? Al mar, ¿verdad? Porque pues él pensando de una forma pues más primitiva, más quizá con un elemento de paganismo estaba pensando, bueno, pues hay dioses locales, ¿verdad? El Dios de Israel tiene responsabilidad sobre Israel. Los dioses de Egipto tienen responsabilidad sobre Egipto. Pero es una de las cosas que aprende el profeta Jonás. ¿Y qué significa Jonás en hebreo? Paloma, ¿verdad? Y él se va como una paloma. Jonás, me encanta Jonás. ¿Quién es el antagonista del libro de Jonás? Es Jonás. ¿Quién es el protagonista? Es Jonás. Es un libro con mucha ironía. Muy bien. Entonces, sobre la faz del abismo, las profundidades, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, que también puede ser un viento de Dios. Sabemos que la palabra hebrea, ruach, tiene muchos significados. Y aquí los traductores han dicho que
es el aliento, pero también puede ser un viento o el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En este versículo y los versículos que siguen, tenemos otra vez una apologética que está tratando de rechazar el relato de Babilonia, porque aquí Elohim, el Dios de Israel, no tiene nadie quien va en contra de él, no como Tiamat y Marduk y Apsu, o sea, los dioses matándose los unos a los otros, y de ahí viene la creación, y de la sangre de un dios viene la creación de los seres humanos. No, este Dios es como el emperador que manda y se hace, pero también, y esta es la fuente sacerdotal, ¿verdad? De aquí viene la mayoría del libro de Levítico, de esta fuente. Tenemos una liturgia. Tenemos una liturgia de la creación. Entonces aquí te encontramos el Dios de Israel, que manda como un emperador, pero también opera de una forma organizada, se hace todo en su tiempo correcto, paso a paso, sin prisa, igual que los sacerdotes en el tabernáculo o después en el templo. Entonces aquí tenemos un comentario, ¿verdad? Y un rechazo de una crítica de diferentes visiones paganas, especialmente de Babilonia. Sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto de separar va a ser muy importante, porque Dios es un Dios de orden y Dios quiere organizar y, sí, quiere organizar los cielos y la tierra. Y la primera cosa es separar la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Algo está haciendo un ruido aquí, no sé qué es. Entonces aquí otra vez las aguas. ¿Quién tiene autoridad sobre las aguas? Bueno, Israel ve a las aguas y ve peligro, ¿verdad? Ve caos. Pero este Dios tiene la capacidad de dominar hasta las aguas. En uno de los salmos dice, tu trono, oh Dios, está establecido sobre las aguas. Y esto es Salmo 2, creo. Y después el salmista pregunta o dice, ¿por qué las naciones se levantan en contra de ti? Porque las naciones son un símbolo de caos, de paganismo, de peligro para Israel, igual que las aguas. De las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. También aquí tenemos una doctrina de la creación, que Dios ve las cosas y pronuncia, igual como un emperador, pronuncia su veredicto, pronuncia su juicio, que las cosas eran buenas. Esto teológicamente va a empujar o va a hacer una crítica, un rechazo de algunas ideas filosóficas y religiosas que han surgido a través de los muchos siglos. Solemos llamar estas tendencias el gnosticismo. El gnosticismo propone que existe lo espiritual del ser humano y la salvación consiste en liberar el espíritu de lo que es material. Pero aquí tenemos un rechazo de estas corrientes filosóficas que los vemos en el Nuevo Testamento y siguen existiendo hasta hoy en día. Y cuando nosotros como cristianos y alguno que sí es judío también, cuando no realizamos la bondad y la importancia de la creación, estamos olvidando una enseñanza muy importante que
surge de este capítulo. Y que Dios, como ha organizado el mundo, es una organización que nosotros hemos, no voy a decir arruinado, nosotros hemos dañado la organización, pero Él está en el proceso de restaurar todas las cosas. La palabra es apocatástasis, creo que lo mencioné hace un mes, de la restauración de todas las cosas. Dios tiene este proyecto y nos invita a ser parte de su proyecto de la restauración de todas las cosas, porque las cosas materiales son buenas. Ok. Dijo también, estamos en el versículo 9, no, estamos en el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Aquí tenemos una creación y una pronunciación de que el Dios de Israel es el Dios de todas las cosas. Entonces, es un rechazo del paganismo que dice, bueno, hay un Dios de los mares, hay un Dios de los cielos, hay otro Dios de la agricultura, hay otro Dios del comercio, hay otro... No, aquí nuestra fuente sacerdotal nos está diciendo claramente que no, Dios es Dios sobre todo. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces aquí otra vez tenemos la imposición de orden. Y la imposición de orden tiene que ver con las estaciones. Ya con el cuarto día estamos viendo la creación de las estaciones, las temporadas, y todo esto tiene que ver con contestar preguntas, ¿verdad? Estos relatos existen en casi todas las culturas, ¿eh? Para contestar preguntas. Oye, papá, ¿por qué a veces es caliente y a veces es frío? ¿Por qué hay una temporada para cosechar y otra temporada cuando no se puede cosechar? ¿Por qué? Pues hay que contestar esas preguntas, ¿verdad? Y aquí tenemos una respuesta. Es parte de la orden de Dios que Él está imponiendo sobre la tierra. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Aquí tenemos algo interesante porque una pregunta, ¿por qué no dice el sol y la luna? O sea, nosotros lo leemos y pensamos saber, obviamente está hablando del sol y de la luna. Bueno, ¿por qué no simplemente usa el autor la palabra sol y luna? Probablemente es otra forma de empujar en contra del paganismo de Babilonia. Igual que en la mayoría de las culturas había un dios del sol, ¿verdad? Y una diosa normalmente de la luna. Entonces aquí el autor está diciendo, ni nos vamos a meter, ni queremos tener ningún rasgo de la posibilidad de que alguien vaya a pensar que Elohim, el Dios de Israel, ha hecho otros dioses. Otra vez, empujando en contra del paganismo, especialmente de Babilonia, ¿verdad? Que tienes toda una proliferación de dioses y diosas e incluso que, como dije antes, Apsu se molesta porque, porque hace mucho ruido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una manera de crear un espacio, ¿verdad? No queremos ni acercarnos a la idea de que Elohim ha hecho otros dioses. Entonces vamos a hablar de lumbreras en vez de sol y luna. Muy bien, hizo también las estrellas, versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. 20.
Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Tenemos aquí también mucha repetición, ¿verdad? Esto es casi como un himno, ¿verdad? O un canto, un cántico, que tenemos algo diferente, pero después tenemos un refrán que se repite. Por eso es que muchos eruditos cuando leen esto dicen esto es un himno de la creación, igual que tendrían salmos que podrían usar en diferentes partes del culto del templo o más tarde de la sinagoga. Pues aquí tienes algo que parece un himno, ¿verdad? Que tienes diferencia, pero después tienes un refrán, diferencia, un refrán, paralelos, ¿verdad? Un refrán. Aquí tenemos la primera bendición en la Biblia. Aquí Dios nos está diciendo algo sobre su plan o su deseo para su creación. También nos está implicando que Dios tiene un diseño para la creación antes de la creación del ser humano. Y esto va muy bien con la respuesta que Dios da a Job en el libro de Job, ¿verdad? Al parecer, Job piensa que esto de la justicia, de su sufrimiento personal, es un asunto sumamente importante. Y una de las implicaciones de las grandes, bueno, no es una respuesta, Dios nunca le da una respuesta a Job, pero del regaño que recibe Job de Dios es hablar de la creación, hablar de la creación, con la implicación de que Job, quizás tú no eres tan importante como piensas ser. Quizás yo estoy manejando toda una creación y tengo deseos y planes para la creación que no tienen quizás nada que ver con los seres humanos. Ahora, no nos dice cuál es su plan, pero aquí tenemos en este versículo la expresión clara de que Dios tiene un deseo para su creación antes de la creación del ser humano. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según... quería hablar de las bestias del mar. En todas las culturas ancianas del Medio Oriente tenían una idea de las bestias de caos. Las bestias de caos que eran, pues, hay dos principales que se mencionan, por ejemplo, en Job también. Uno es Leviatán, que es el ser de la bestia de caos de los mares, y otro es Behemoth, que es la bestia de caos de la tierra. Y Leviatán es femenina, Behemoth es masculino. Estos van a reaparecer en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Juan dice que yo vi una bestia saliendo del mar, otra bestia saliendo de la tierra. Bien, entonces, pero aquí, ¿qué nos está diciendo nuestro amigo el sacerdote? Nos está diciendo hasta las bestias del caos. Primero que todo, no dice que no existen. No, no, en el Antiguo Testamento no dice jamás que no existen estas bestias, pero lo que está diciendo la fuente sacerdotal es que Dios los hizo. Entonces, no vayas a pensar que el caos de las bestias de caos es más allá de la orden que Dios puede imponer. Entonces, Dios ha hecho estas bestias de caos también. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Eso sería Behemoth. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo hoy en día es muy controversial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pues viviendo en un tiempo que vemos que
nuestra forma de vivir y de organizar nuestras comunidades y sociedades y países tiene efectos dañinos sobre la tierra. ¿No es así? O sea, y cuando había menos gente, cuando la tecnología era más rudimentaria, no teníamos la capacidad de destruir la tierra como la tenemos hoy. Entonces la pregunta es, señoré, ¿qué significa señorear? Esto ya no es de la hipótesis documental, ¿verdad? Pero para que veas que Génesis 1 tiene algo que decirnos sobre eventos contemporáneos. ¿Qué significa señorear? Durante mucho tiempo, durante muchos siglos, la idea era dominar, ¿verdad? Hacer que algo someta a tu deseo. Si tú quieres construir un canal, construye un canal. Si tú quieres vaciar un pantano y hacer un barrio ahí, pues hazlo, ¿verdad? Pero ahora vamos cambiando nuestra forma de entender esta palabra y en vez de dominar, señorear sería más un acto de mayordomía, ¿verdad? De entender que Dios ha hecho este mundo y que nos está dando el mundo durante un tiempo para ser mayordomos, para cuidar el mundo. Entonces, esto es un asunto contemporáneo. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta pregunta, ¿qué significa que Dios nos creó a su imagen? Es una pregunta profunda y a través de los siglos los teólogos y santos y místicos de la iglesia han producido muchas posibilidades. Aquí tenemos, regresando a esta idea de que Dios está operando como un sumo sacerdote, haciendo la liturgia de la creación, llevando a cabo la liturgia de la creación. Él ha hecho, y vamos a ver después, una huerta, ¿verdad? Y pone al hombre en la huerta. En las comunidades primitivas y ancianas del Medio Oriente había dos tipos de geografía, vamos a decir, dos tipos de geografía santos. ¿Cuáles eran? Dos lugares donde la gente pensaba, ahí es que podemos conocer a Dios o a algún Dios. Ahí podemos alabar, ofrecer sacrificios. ¿Cuáles eran estos dos tipos de lugares? ¿Mm? ¿Okay? Montañas y jardines. Y esto, al parecer, no es solamente del Medio Oriente. Por eso tenemos pirámides en México, en Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué son? Son montañas artificiales y la idea es que subiendo a la montaña, igual que Moisés sube a Sinaí o Horeb, la montaña tiene dos nombres, ¿verdad? Em, al subirse ahí, está acercándose a la región divina, a donde están los dioses. Eso también lo vemos en la Torre de Babel, ¿verdad? Dice, vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre. Y la idea otra vez, un sigurat, que más o menos tiene la forma de una montaña. Y para alcanzar, no a través de alabanza y sacrificio y adoración, pero vamos a, por nuestra tecnología, ¿verdad? Y nuestra inteligencia, vamos a poder alcanzar la región de los dioses. Entonces, la montaña y el jardín. La palabra paraíso es una palabra que viene del griego, aunque sí, viene del griego, y significa un jardín con paredes a su alrededor, un paraíso. Entonces, estas son las dos ideas, ¿verdad? Y se van a combinar y vamos a ver las dos ideas y los dos metáforas a través de todo el Antiguo Testamento. Sí, Sión es la monte del Señor, ¿verdad? Y también eso del jardín lo vamos a ver especialmente en Apocalipsis, que la ciudad de Dios se baja de los cielos, ¿verdad? Esta división entre lo celestial y lo terrenal en Apocalipsis se borra y la ciudad de Dios se baja de los cielos. Pero ¿qué tipo de ciudad es? Es una ciudad jardín, es una ciudad que tiene un río que fluye por el medio de ella.
Es una ciudad que tiene el trono de Dios y del Cordero y están otra vez esta imagen de Génesis, el árbol de la vida, pero ya no es el árbol de la vida, son árboles de la vida que están en los dos lados del río que sale de la ciudad de Dios, del trono del Cordero. No podemos leer Apocalipsis correctamente sin leer a Génesis correctamente, ¿eh? Muy bien, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, en un lugar sagrado primitivo, ¿qué tendrías en medio de la huerta o del jardín o del paraíso o encima de la montaña? ¿Qué tendrías? Tendrías para los paganos un ídolo, pero el Dios de Israel no tiene ídolos que están hechos a su imagen, sino pone el ser humano. Entonces aquí tenemos una implicación teológica muy profunda y que otra vez va muy en contra de la tradición de Babilonia. El ser humano se hizo para obrar y para cuidarse de la tierra y es todo. Pero aquí una implicación de que el ser humano, en vez del Dios de Israel tener ídolos como Marduk, como Ea, si queremos saber más o menos cómo es Dios, debemos de ver al ser humano. Eh, las implicaciones son muy dramáticas. Yo creo que el cristianismo, uno de los grandes tesoros del cristianismo, no es solamente lo que nos comunica de Dios, pero lo que la teología cristiana nos comunica de quiénes somos nosotros, los seres humanos. Otras religiones no son capaces de realmente dar un acontecimiento de cómo el ser humano puede hacer cosas tan tremendamente buenas, pero también cosas tan malas. Y a veces tenemos la misma persona, ¿verdad? Que, que tiene esta capacidad de santidad, pero también quizás de maldad. ¿Qué pasa? La respuesta del Islam, por ejemplo, es porque no sabemos las leyes. Bueno, pero nosotros conocemos los 10 mandamientos y quién no ha quebrantado alguno de ellos, ¿verdad? Conocemos los mandamientos de amar al prójimo y amar al Señor, ¿eh? Y quién siempre puede andar según ellos. Entonces, el problema de la quebrantura espiritual del ser humano no simplemente es ignorancia. Eso es la respuesta de la ilustración y del Islam. Es que la gente no es educada. No, no. Hay gente muy educada que hace cosas muy malas. Yo soy profesor, me gusta la educación, ¿eh? Pero tampoco va a resolver los problemas del mundo. Entonces Dios ha hecho vamos a decir, su paraíso. Dios ha hecho de una forma imperial, pero también sumo sacerdotal. Ha seguido la liturgia según el himno de la creación y ha puesto en medio de su sagrado jardín el ser humano, que es la imagen de él. Eh, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces ha puesto al ser humano como su delegado, como su vicario, como su representativo, como su mayordomo, muchas palabras que podemos usar en cuanto al cuidado de esta creación del jardín sagrado que ha creado. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fue bueno en gran manera. Esto nos recuerda de Salmo 150, ¿verdad? Que es la conclusión del Salterio. No sabemos mucho de la organización del Salterio, no sabemos por qué vienen en la orden que tienen y por qué tenemos unos salmos de peregrinaje y unos salmos que no dicen Yahvé, sino solamente dicen Elohim. No sabemos. No sabemos por qué el Salterio tiene 5 libros, probablemente porque la Torah tiene 5 libros, pero eso es especulación. Pero Salmo 150 es la doxología de doxologías, ¿verdad? Cada de los 5 libros del Salterio termina con una doxología y 150 es
doxología de doxologías, es como doxología cuadrado. Y aquí tenemos una idea parecida, ¿verdad? Era bueno, era bueno, era bueno. Y después al final era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí tenemos un insulto escondido hacia los babilonios, porque para ellos, ¿cuál era el número que daba mala suerte? 7. Entonces aquí los israelitas están diciendo, no, no, el día séptimo es el mejor de los días, es el día más bueno. No nos vayas a decir que 7 es mala suerte, no, estamos rechazando esa tradición babilónica totalmente. El día séptimo es un día de bendición, es un día de descanso, es un día de familia, un día de alabanza, un día bendito por Dios. Y aquí tenemos otra vez regresando al concepto, a la metáfora del sumo sacerdote llevando a cabo su liturgia de creación, que ya la liturgia se ha acabado, ¿ok? Ya se acabó, todo está bien y es completo. Ahora vamos a ver la creación según el yavista. El yavista, según la hipótesis documental, ¿verdad? Propone que estamos viendo, tenemos como una ventana y estamos viendo la teología de Israel en cuanto a su percepción de quién es Dios y cómo es Dios, muy anterior, muy anterior. No podríamos decir menos sofisticada, pero no significa que es incorrecta, ¿verdad? Pero igual que podemos ver, no sé, los libros de un autor, algo que escribió cuando tenía 20 años y lo que escribe cuando tiene 80 años, y vamos a poder normalmente discernir, bueno, esto se ha desarrollado, se ha mejorado en, no sé, conversación o los caracteres o algo así. Eh, y también lo vemos con artistas mucho. Entonces, no nos debe de sorprender que el testimonio de Israel y la percepción de Israel de quién es el Dios de Israel va cambiando, no para ser contradictorio, ¿verdad? Pero se va desarrollando más y más su conocimiento de quién es Dios. Entonces, lo que propone la hipótesis documental es que ahora estamos comenzando a ver una ventana a la teología de Israel muy anterior a lo que acabamos de leer. Versículo 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos. Yo sé que la Reina Valera dice Jehová, pero ¿qué sabemos? ¿Aparece la palabra Jehová en la Biblia? No, dice Yahvé, ¿verdad? Yahvé, y los escribas judíos ponían los vocales para Adonai para no cometer el error de pronunciar la palabra sagrada que solamente el sumo sacerdote en el día de la expiación, en el lugar más santo del templo, podía pronunciar ese nombre una vez al año, todo Israel, ¿verdad? Entonces era una cosa para recordarles de no pronunciar el nombre sagrado. Pero bueno, los escribas después no lo sabían y dijeron, bueno, Jehová. Pero bueno, de ahí viene. Qué interesante el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y aquí la Reina Valera tiene una coma. Siempre cuando encontramos una coma o punto y aparte, y muchas veces esto es la obra del traductor, y está bien porque hay que hacerlo, pero igual podríamos leer esto como un punto y aparte. Y ver la primera sección de 4 como la conclusión del primer relato. Pero se han fijado en la repetición, es interesante porque 4a dice los cielos y de la tierra,
Pero después, 4b dice, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Esto es un quiasmo muy sencillo. Encontramos este tipo de quiasmo mucho en la predicación del Señor, ¿verdad? El primero será el último será el primero. El que quiere señorar debe ser siervo de todos, ¿verdad? Entonces, esta forma de pensar y hablar lo encontramos hasta aquí en Génesis 2. Ah, ¿qué está pasando aquí? Pues ya tenemos, yo creo que la conclusión del primer relato que nos está hablando de los cielos hacia la tierra. O sea, comenzando desde arriba y bajando al ser humano. Pero después, la segunda parte, 4b, dice la tierra y los cielos. O sea, el enfoque es un poco diferente. Yo creo que aquí el redactor nos está diciendo que no son dos relatos contradictorios, son dos formas de entender y de concebir el mismo relato. Muy bien, versículo 4, perdón, 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos, aquí ya no tenemos estas metáforas del emperador o del sumo sacerdote. Aquí tenemos preocupaciones de una cultura más primitiva y más agrícola. Ya nos está hablando de plantas, nos está hablando de lluvia, nos va a hablar de ríos. Estas son las cosas que tú necesitas manejar bien si vas a tener una cultura, una sociedad agrícola y también de cierta forma pastoral que corresponde muy bien a Israel, pero viviendo siglos antes del exilio. Y precisamente la tradición de Wellhausen propone que el yadista toma forma durante el reino de Salomón. O sea, el reino de Israel es un reino nuevo, pero apenas se están asentando y están en un proceso de avanzar en cuanto a la civilización. Entonces, 8 dice, y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y aquí tenemos una continuidad, ¿verdad? La idea de un huerto sagrado. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí, una curiosidad. La idea de un árbol de la vida que produce hojas, y si alguien come de las hojas o del fruto del árbol de la vida vivirá para siempre, o quizás podría hacerse o volverse un dios, una diosa, es un concepto que encontramos en la literatura y en las leyendas de las religiones que estaban alrededor de Israel. Entonces, eso, el árbol de la vida, uy, qué bien. Y es algo, yo creo que lo podemos encontrar como la idea de un diluvio gigantesco, global o algo así. Se encuentra en diferentes culturas a través de todo el mundo, incluso los que no estaban en el Medio Oriente. Pero para los babilonios ya se conoce la épica de Gilgamesh, es una de las cosas que él hace, él puede hacerse un dios porque encuentra bueno, una de las personas en la épica de Gilgamesh se hace un dios. Pero bueno, la Torah es clara que nadie puede hacerse un dios. Esto es algo diferente de la vida de Israel. Lo que es curioso aquí también es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos esta pareja de árboles y la primera es un árbol que conocemos desde las otras religiones alrededor, pero el segundo árbol, no, es único para Israel. Qué interesante ver que en un versículo con dos árboles, uno parece ser un concepto casi universal y el otro muy especial, muy único
para Israel. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Mucha gente, por supuesto, ha tratado de encontrar la ubicación del jardín de Edén basado en estos ríos. Pero bueno, probablemente está describiendo algún lugar que sería en Mesopotamia, que pensamos, el primer lugar donde nace la civilización de los humanos. Tomó pues Yahvé Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Otra vez el motivo agricultural. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos algo para como que ajustar o corregir nuestra teología, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de comer del árbol? Es la muerte. Y la muerte significa una falta de orden, ¿verdad? Algo viviendo que no debería de morir. También de aquí, de la importancia del concepto de la muerte, también va a surgir la importancia de la sangre. Los paganos alrededor de Israel tenían la idea de que si podían manipular algún elemento divino, podría ser sangre, fuego, agua, metales, ¿verdad? Podrían esforzar a los dioses a hacer lo que ellos deseaban. La teología de Israel dice que no, nadie jamás puede esforzar al Dios de Israel a hacer nada. No hay ningún hechizo, no hay ningún ídolo, no hay ningún elemento natural que puede usar un chamán, un sacerdote, un profeta, un rey, nadie, para esforzar al Dios de Israel a hacer algo. Entonces, la muerte. Solemos hablar cuando vemos a Génesis mucho del pecado. Bueno, ciertamente Adán y la mujer van a cometer un pecado, ¿verdad? Pero la palabra que está aquí es la muerte. Y el pecado solamente es una parte de lo que es la muerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo es que un Dios bueno puede dejar que una niña bonita de 5 años puede morirse de cáncer, pues estamos hablando de la muerte. Cuando decimos cómo es que podemos vivir en una sociedad donde cada año los ricos tienen más y los pobres tienen menos, estamos hablando de la muerte. Entonces, el enemigo de Dios en el Antiguo Testamento es la muerte. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la palabra principal en el cuarto evangelio? Vida, ¿verdad? Vida, Zoe, vida espiritual, no bios, no vida biológica, aunque hay un enlace ahí. Y Jesús por eso siempre está hablando de la vida en el cuarto evangelio. Él es la vida, ¿verdad? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida, luz. Génesis 1 y 2. 18. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí otra vez tenemos una etiología. Etiología es una palabra que mencioné hace un mes. Una etiología es un acontecimiento del origen de algo. Oye, papá, ¿por qué las niñas son diferentes a los niños? ¿Por qué sus cuerpos son diferentes? ¿Por qué actúan de una forma diferente a veces? O sea, ¿por qué? Bueno, te voy a decir por qué. Y no era bueno para el hombre estar solo. Fíjense que no es que Yahvé se siente solo, no, Yahvé es suficiente en sí mismo, pero él ha hecho al hombre y el hombre no debe de estar solo.
Nos está diciendo algo de cómo debemos de ser y de la importancia de la familia. Otra vez, es un tema muy agricultural. Un hombre soltero muy difícilmente puede tener una finca, una granja, ¿verdad? Y tradicionalmente, ¿cuáles eran los obradores principales? Eran los hijos, ¿verdad? Hoy en día ha cambiado, que tiene unos efectos demográficos muy dramáticos aquí en España y en otros países, pero ya nos está dando algo sobre la importancia de la familia y de la bondad de la familia. Eh, y dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí encontramos algo sobre Dios y algo sobre el rol del hombre. Dios ha delegado su autoridad. En la cultura hebrea, nombrar algo es demostrar autoridad sobre una persona o sobre un lugar o sobre un animal aquí, una raza de animales. Y Dios está delegando parte de su autoridad a Adán. ¿Se acuerdan que en Génesis 1 Dios hacía cosas y después decía, y lo llamó día, lo llamó noche? Pero aquí en Génesis 2, en cuanto a los animales, está delegando la autoridad al ser humano, a Adán. Adán es una palabra que tiene, yo voy a decir, tres significados en hebreo. Puede ser un nombre propio de una persona, como solemos usarlo aquí, pero también simplemente puede decir la humanidad o puede decir un ser humano específico. Um, Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hay una tradición rabínica muy interesante. ¿Por qué Dios toma de la costilla de Adán? Bueno, según la tradición rabínica, ellos dicen, si Dios hubiera tomado de su cráneo, la mujer pensaría que tiene autoridad sobre el hombre. Y si hubiera tomado de su pie, pues el hombre diría, yo tengo autoridad, yo soy mejor que ella. Entonces, por eso tiene que venir del lado del ser humano de Adán. Y se cae en un sueño profundo. Hay una vez más en el libro de Génesis que encontramos este sueño profundo. Hay gente que se duerme, ¿verdad? Pero el sueño profundo es precisamente cuando tenemos la ratificación del pacto abrámico, que Abraham se cae en un sueño profundo. Entonces, la repetición de esta palabra del sueño profundo, ¿de qué nos está hablando? La implicación es que Dios está haciendo algo sumamente importante aquí. El sueño profundo, que ocurre solamente dos veces en el libro de Génesis, nos habla es como una pista. Aquí Dios va a hacer algo muy importante, no simplemente un sueño, sino un sueño profundo. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. No hay nadie llamado Eva hasta después del exilio, porque la mujer no puede ser nombrada antes de que venga el pecado y la muerte al mundo. Así termina Génesis 3. Después del exilio, que tienen que salir del huerto sagrado de Yahvé, es cuando el hombre dice, bueno, le voy a dar el nombre Eva. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nombrar algo significa tener dominio sobre algo. Antes de la expulsión de Edén, del huerto sagrado, eh, el hombre no tiene la necesidad de nombrar a la mujer porque no tiene la necesidad o no tiene la inclinación, no tiene el deseo de dominar a la mujer. Entonces aquí nos está diciendo algo importante y profundo sobre la relación entre el hombre y la mujer, pero también a la vez que el hombre y la mujer no son como solemos verlo, bueno, adentro de la iglesia no deberíamos, pero el mundo secular dice que estas cosas son divisiones sociales, o sea, son cosas imaginarias, diferenciar entre el hombre y la mujer, ¿no?
No es lo que nos enseña aquí. Nos enseña que el hombre y la mujer son diferentes, ambos son hechos en la imagen de Dios, pero también el plan de Dios no era para nadie dominar a nadie. No era la intención original en la creación de la mujer. Entonces la palabra en hebreo es Isha. Ish es un hombre y Isha es simplemente varona, como dice aquí. No es una palabra que solemos usar, pero bueno, los traductores tienen un trabajo difícil con algunos de estas frases. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí es donde se cierra el relato de la creación del Yavista. Capítulo 3 y 4 siguen siendo de la tradición Yavista, pero pues vamos a acabar con eso hoy. Hemos tratado de leer y usar algunas herramientas de la hipótesis documental para ayudarnos a entender y aplicar, ¿verdad?, lo que está diciendo. Hemos también usado otras cosas de teoría gramática y de antropología, ¿verdad? Entonces, somos como carpinteros que tenemos una cosa con como 15 o 20 herramientas y es importante saber usar cada uno de ellos. Pero bueno, con eso nos quedamos. Hemos hecho un exégesis de los primeros dos capítulos de la Biblia, que son los dos relatos de la creación. Uno de la fuente sacerdotal, probablemente durante el exilio, probablemente tratando realmente de funcionar como una apologética para rechazar una teología pagana. Y después hemos visto a otro relato que probablemente mucho más primitivo, que nos está tratando de dar respuestas en cuanto a familia, fertilidad, el matrimonio, estos asuntos. Hay gente, yo conozco ateos que dicen, mira, hay una contradicción, porque en el primer relato Dios hace los animales y después el humano. En el segundo relato Dios hace los seres humanos y después los animales. Yo creo, ¿alguien puede pensar que el redactor final no lo sabía? No. Tenemos aquí una genealogía, la creación de los cielos y la tierra y de la tierra y los cielos. Gracias. Vamos a abrir el tiempo para preguntas o dudas, comentarios, acusaciones de herejía, si queréis. Hola. Ah, Bueno, pues muchas gracias, Dwayne, por esta exposición. Yo imagino que los oyentes estén de acuerdo o no con la hipótesis documental. No habrá nadie que no le haya sugerido una o más líneas de pensamiento, pues este comentario que has ido haciendo el capítulo primero y el segundo del Génesis. A mí me han llamado la atención dos cosas y sí. A mí me han llamado la atención dos cosas. Una del primer relato, y es la ubicación del hombre en el centro del paraíso. O sea, Dios hace un lugar precioso, y dice, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que correspondería en un relato como este? Pues correspondería una imagen de Dios, obviamente para ser adorada, para ser... Y resulta que en lugar de poner un ídolo, porque no, ahí no tenía cabida, lo que va a poner es al ser humano. Y esto, pues, a mí me hace pensar mucho en el valor del hombre desde el punto de vista de nuestra fe.
Y el otro punto del segundo relato, por comentar dos, porque ha habido cosas, estaba pensando en Jonás, esto de que es el protagonista y el antagonista me parece muy interesante para leer el libro, ¿no? Pero bueno, del segundo relato es la idea de que no aparece la palabra pecado, que aparece la palabra muerte, Sí. que es el gran enemigo de Dios y yo creo que también es uno de los grandes problemas de la existencia humana, ese, el porqué de la muerte. Y yo a mis alumnos también en la facultad les pregunto, dice, bueno, buscadme un lugar en la Biblia donde se hable de la caída, no donde se hable de la caída, donde se utilice la palabra caída. Sí. Que caemos de dónde nos hemos caído, ¿no? Y bueno, pues eran dos lugares donde a mí mi mente se, digamos, evadía de tu discurso para empezar a pensar otras cosas que creo que son interesantes. Si no, si quieres comentar alguna de ellas, el lugar Sí. central o la caída o pecado. Sí, bueno, la primera cosa en cuanto a la imagen de Dios, eso va a surgir en los evangelios, ¿verdad? Porque traen una moneda a Jesús, ¿verdad? Y le preguntan si debemos de pagar los impuestos y él dice, bueno, debes de dar a César lo que está hecho a la semejanza e imagen de César. O sea, así los judíos hubieran escuchado. O sea, esta moneda que tiene la imagen y semejanza de César, dáselo. Pero debes de dar a Dios lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, y no solemos entenderlo porque, otra vez, no hemos leído Génesis cuidadosamente a veces. Um, entonces, eso de la imagen de Dios es importante, ¿verdad? En cuanto al otro punto de la muerte, la primera vez que encontramos pecado como una palabra es con Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Dios le da este misterioso advertencia, sí, y dice que cuidado, ¿alguien lo sabe? ¿Qué es lo que le dice Dios a Caín? Que el pecado está en tu puerta como un león, algo así. Es una frase, es una oración muy rara, muy misteriosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde encontramos pecado. Pero de la muerte es realmente, y esto es parte de la teología ortodoxa, o sea, si tú vas, y ellos nos critican, a todos los occidentales, seas protestante o católico, ellos dicen, ustedes enfatizan demasiado el pecado y han perdido el entendimiento bíblico que surge de estos capítulos que hemos leído. Y por eso es que ustedes prácticamente no celebran la Pascua, celebran Viernes Santo cuando se crucifica el Señor para ya limpiarnos de los pecados, pero deberían de enfocarse más en la Pascua, la resurrección del Señor, porque es la vida del Hijo de Dios que es manifestada, que va a conquistar al imperio de la muerte. Y por eso es que Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Pablo está pensando así. Pablo habla del pecado mucho, sí, ¿verdad? Es otra crítica de los ortodoxos, como alguien que vivió 7 años en el Medio Oriente, he tenido mucha conversación con la tradición ortodoxa y ellos dicen, bueno, pues es que ustedes siempre hablan del Evangelio, pero citan a Pablo y nunca citan a Jesús. ¿Qué pasa aquí? Es una crítica, ¿verdad? No es una crítica quizás justa, pero vale la pena hacernos estas preguntas. Y también encontramos hasta el fin de Apocalipsis cuáles son los dos últimos enemigos que se avientan al lago de fuego, muerte. Entonces, pecado como un elemento de la muerte, pecado como lo que permite la entrada de la muerte, vale, pero es la muerte. La muerte es el gran enemigo y, um, y todo lo que sigue en la Biblia es el proyecto de Dios de la resurrección de los cielos y la tierra. Si tenemos 3 creaciones en la Biblia, hemos leído relatos de la primera creación, la segunda creación es el diluvio, ¿verdad? El diluvio es como que Dios deja de organizar el mundo, ¿verdad? Es como una casa que dejas de cuidar la casa y después de un mes, un año, 5 años se va decayendo y Dios dice, bueno, ustedes humanos son muy malos, ¿verdad?
había violencia, ¿verdad? Son pecadores. Y Dios no es que causa el diluvio, Él es que dice, bueno, ustedes quieren manejar el asunto, vale, hazlo. Y por eso se desorganiza el mundo y las aguas que deberían de quedarse arriba caen y las aguas de abajo que deberían de quedarse abajo salen y todo es tojo de bojo otra vez, ¿verdad? Entonces, y la tercera creación lo encontramos por la primera vez mencionada, creo que es en la tercera sección de Isaías. Eh, es un asunto muy importante durante el periodo del reasentamiento, cuando están en exilio y ya Ciro dice que algunos pueden regresar a Jerusalén y están reconstruyendo la ciudad y el templo. Y el profeta dice, tiene que haber una reparación, tiene que haber una restauración total de los cielos y la tierra, tiene que haber una tercera creación. Y el comienzo de la tercera creación precisamente es el cuerpo resucitado de Jesucristo. Gracias. Buenos días. Quería preguntarte qué interpretación le das a lo que has comentado en el capítulo primero, que has dicho que como había un refrán al final de cada parte de la creación que decía que Dios que era bueno. Me llama la atención porque Dios, siendo conocedor de todas las cosas, dice Dios que era bueno. Si ya sabía que era bueno, ¿por qué crees tú o cómo interpretas tú que haga referencia o aparezca tantas veces esta parte? Bueno, dos puntos. Y es buena la pregunta, ¿verdad? Y toda una pregunta de, bueno, ¿cómo el autor sabe de estos eventos? No hay humanos cuando se hacen los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero es otra pregunta. Yo creo que siguiendo con esta imagen, he propuesto, habrá gente que dice que está mal, ¿vale? He propuesto que tenemos como doble metáfora en Génesis 1 hasta el 2, 4a, que es del emperador y del sumo sacerdote. Las dos cosas a la vez, ¿verdad? Pero el emperador que hace cosas simplemente por la eficacia de su palabra. Y vemos que Dios en el primer capítulo, en el primer relato, es muy trascendental, ¿verdad? Pero Dios en el segundo relato del yavista es muy, ¿se acuerdan? Antropomórfico. Él baja, él hace una huerta, él pone al hombre ahí y le dice todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, como un emperador, parte del rol del emperador sería dar su juicio, ¿verdad? Inocente, culpable, bien, mal. Entonces yo creo que siguiendo con esta idea, Dios reconoce Dios como emperador, como juez supremo, da su veredicto, da su opinión, que tiene toda la autoridad. Y también me parece que como había mencionado antes, parte del propósito de eso es empujar en contra de filosofías gnósticas que proponen que la salvación es liberarse de este mundo material y ya, y tenemos esto en muchas filosofías, ¿verdad? La idea de que el cuerpo es como una cárcel y el espíritu debe de liberarse a través de, pues, que diferentes cosas, a través de hechizos, a través de ritos secretos, a través de conocimientos secretos, de saber los nombres de diferentes ángeles y hay muchas ideas. Entonces me parece estas dos cosas principales como el motivo, el propósito de estas palabras. Buenos días. Buenos días. Siempre me ha llamado la atención el capítulo 1, el versículo 26, en el título que se llama el Señor Elohim, ¿vale? Se dice que prácticamente habla, dice, hagamos al hombre a imagen nuestra, ¿no? ¿Eso significa un Dios pluralista o Trinidad o
Sí, sí, muy buena pregunta y es uno de los acertijos de la Biblia. ¿Por qué usa el plural, Elohim, pero después usa verbos singulares? O sea, los dioses hizo. El, es raro, o sea, no hay, y no hay por qué actuar como si hay una explicación fácil, porque no hay. La respuesta cristiana es entender a esto del plural como un presagio de la doctrina del tesoro más grande de la iglesia, que es la Santa Trinidad. Pero en cuanto, y no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero en cuanto al contexto semítico, y otros proponen que simplemente es la pluralidad de majestad, igual que el rey de España hoy no dice yo, rey de España, dice nos, Felipe, rey de España, ¿verdad? Pero el problema con eso es que no tenemos otros ejemplos de eso, o sea, es una posibilidad, pero no tenemos otros ejemplos de la pluralidad de majestad en el Antiguo Testamento. Entonces, otra vez, una posibilidad, pero a muchos no les convence. A mí no me convence personalmente. Yo creo que la respuesta más probable y más lógica es entender a que Dios es un Dios, no es un Dios plural, pero tampoco realmente es un presagio de la Santa Trinidad, pero Dios está hablando con su corte celestial. Entonces, y esto de la corte celestial es muy importante. Y lo vamos a ver en Job, ¿verdad? Que Dios está ahí con los hijos de Dios en la corte celestial y viene el fiscal que se llama el Satán. Y también tenemos muchos ejemplos de Dios en su corte celestial. Lo vemos en Isaías 6, es uno de los ejemplos más dramáticos, ¿verdad? Que Isaías se encuentra en, no sé, una visión, un sueño, quién sabe qué, pero ahí en el templo, en medio de la corte celestial, y Yahvé está hablando con sus consejeros, igual que cualquier rey o emperador haría, y les hace una pregunta, pues tenemos esta necesidad, ¿a quién mandaremos, verdad? Isaías dice, bueno, yo iré, ¿verdad? Entonces, esa idea de la corte celestial se encuentra a través de toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y la corte celestial tiene hijos de Dios, tiene el fiscal, tiene ángeles, tiene serafines, tiene querubines. Todos son diferentes. Esta idea de que todos son ángeles es incorrecto. Eso no está en la Biblia para nada. Entonces, la corte celestial, igual que la corte de cualquier rey, tiene diferentes seres que hacen diferentes roles y cada rol en su tiempo es importante. Sí. Entonces, cuando dice creamos, está diciendo vamos a hacer esto, corte celestial. Vamos a hacer el hombre a nuestra imagen, pero significando la imagen de Dios. Buena pregunta. Y es una dificultad de traducción también, ¿verdad? Porque Elohim, que es singular, también es plural. Entonces, cuando la serpiente, me encanta el español, porque la serpiente es femenina. En muchos idiomas la serpiente es masculino, ¿verdad? Pero qué genial. Entonces, la serpiente dice, serán como Elohim, que es dioses o Dios. Las dos traducciones son correctas. Sí, sí. Si alguien más que nos esté escuchando quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla por el chat de Zoom. Bueno, gracias, Doin, por la conferencia. Y aquí Javier pregunta dos cosas. Primero, si el primer relato, el del Génesis 1, es eloísta o sacerdotal, y si en el versículo 24, entiendo que es de Génesis 2, ¿habla Dios o habla Adán? ¿En qué versículo? El 24. Génesis 2, 24. 2:24. Sí, bueno, el primer relato es sacerdotal y usa la palabra Elohim. La fuente sacerdotal va a soler usar Elohim. Em, pero 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A ver, ¿alguien está usando una Biblia que no es Reina Valera?
Es otra cosa que no me gusta mucho de la Reina Valera, pero la Reina Valera más nueva lo ha corregido. Sí, el 24. Quiero saber si alguien lo tiene como un verso, o sea, un verso poético, en vez de simplemente una oración en prosa. Sí. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Pero mi pregunta es, ¿lo tienes ahí el formato como poema, o sea, como un verso de un poema, o lo tienes como parte de la prosa? ¿Y lo tienes como poema? Ah, Claro, me imagino que se refiere a que el 23 dice, y Adán, y dijo Adán, sigue el 23, y en el 24 no queda claro si es Adán el que sigue hablando o es el ya, narrador. entiendo la pregunta. Mi respuesta es no sé. No sé, porque no había puntuación durante muchos siglos y antes de eso, antes de que escribiese, seguramente eso era oral, quizás durante también otros siglos más, ¿verdad? Y lo siento, pero no sé cuál es la respuesta. Me imagino que la respuesta es no, pero que aquí 24 es un comentario del redactor explicando la implicación o la importancia de esta etiología. O sea, ¿por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué es que el hombre y la mujer tienen que dejar las casas de sus padres para formar un hogar nuevo? Bueno, no lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero la implicación es que esta alianza es un pacto entre el hombre y la mujer. Ya cuando se hace, tiene más importancia y más autoridad que la relación entre los padres y los casados, que es muy cierto. O sea, esto es una cosa muy práctica del pastoral, ¿no es así? O sea, cuando una mujer pasa más tiempo con sus padres y no pasa tiempo con su esposo o al revés, eso causa problemas familiares en todo el mundo. Sí. Pero sí, mi respuesta es no sé. No sé si es Adán o si es un comentario del autor, pero yo iría más hacia la segunda opción. Carlos pregunta, Carlos tiene dos preguntas. La primera es si se puede decir que el uso de la palabra Jehová es incorrecto y no es incorrecto y no como una versión latinizada de la palabra Yahvé. Bueno, en cuanto a la pronunciación de la palabra Yahvé, no sabemos cómo se pronuncia, no sabemos si lo estamos pronunciando correctamente, es lo más probable, pero porque durante muchos siglos este Yahvé, el Dios de Israel, Israel no decía su nombre. Entonces la pronunciación original de Yahvé es perdida, pero Yahvé es una reconstrucción que nos parece lo más probable en español de cómo se decía o se pronunciaba este nombre. Es un nombre muy misterioso, por cierto. O sea, no es claro que es un nombre en sí. Si vemos el libro de Éxodo, cuando Dios revela que el Elohim de los patriarcas también es Yahvé de los madianitas, eh, eh, y después Moisés dice, bueno, él será que será Yahvé. Y dice, bueno, esto, si necesitas un nombre para hablar de mí, no una palabra genérica como El o Elohim, que son palabras genéricas, puedes usar Yahvé. Pero hay una tradición teológica que cuestiona esta idea, porque nombrar algo significa ¿qué? Dominar algo. E igual que el Dios de Israel no puede ser nombrado porque no puede ser dominado. También lo vemos con el maná. ¿Qué significa la palabra maná? Significa ¿qué es? Manhu. ¿Qué es? Es la providencia de Dios, igual que la providencia de Dios. ¿Y qué hace cuando lo ahorran o que lo usan y el que coge poco tiene suficiente? Y después si lo tratas de manipular, ¿verdad? De manipular la materia divina como hacían los paganos, ¿qué pasa? Sale gusanos. Entonces, igual que no se puede nombrar la providencia de Dios y que Yahvé
quizás es una forma de Dios decir, bueno, Moisés, necesitas un nombre, Yahweh, él será que será, él hará que hará, él será conocido por lo que hace. Hasta la ortografía de la palabra es rara, es abnormal en el hebreo, pero bueno. Sí, sí, y a veces dice, sí, soy que soy, haré lo que haré. O sea, la idea de, aquí hay mucha teología muy profunda, ¿eh? La idea es, yo pienso, una de las ideas que encontramos en este texto, que es un diálogo entre un hombre y Dios, es de los diálogos una conversación muy extensa y nos debería de sorprender, porque a veces Dios le habla a la gente, pero normalmente es un mensaje o a través de un ángel, pero tener una conversación de que casi 3 capítulos, creo, dos capítulos, una conversación larga entre un hombre y Dios, es la conversación más larga en la Biblia que yo sepa entre un hombre y Dios. La otra sería en Habacuc. Pero en cuanto a soy lo que soy o haré lo que haré, una posibilidad que me parece no la respuesta correcta, pero una respuesta que nos ayuda, que aporta, es que Dios está diciendo, me conocerás por lo que haré en el Éxodo. O sea, y eso me gusta eso porque en vez de meterse en cuestiones filosóficas que no están en el libro de Éxodo, más se enfoca en el punto principal del libro del Éxodo. Bueno, no es el punto principal del libro de Éxodo, pero el evento más dramático que cristianos lo ven como el punto principal, que es cuando cruzan el mar de Cañas y tienen su escape de Egipto. Pero la mayoría del libro de Éxodo no se trata del Éxodo. ¿De qué se trata? La Torá y cómo hacer el tabernáculo y los muebles para el tabernáculo y los vestamentos para los sacerdotes. Eso, la mayoría del libro de Levítico, perdón, de Éxodo, se trata de eso. Pero nosotros, es parte de nuestra tradición, ¿verdad? De quizás no lo estamos viendo de una forma, no estoy diciendo que estamos incorrectos o equivocados, pero una forma incompleta. Sí. Uh-huh. Parece ser que fue el Señor el que pronunció esas palabras, porque Jesús en el capítulo 19, enseñando sobre el divorcio, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Parece que fue el Señor, ¿no? Ok, bueno, entonces esto sería como el veredicto de Dios. Genial, gracias. Sí, tenemos poco tiempo y hay bastantes preguntas, entonces te pediría si las respuestas pueden ser lo más breve posibles. Y Carlos también me preguntaba respecto al orden de las cosas en la creación, ¿cuál sería el más defendible y documentable y qué relación tiene en este orden de las cosas de la creación que la tierra estuviera vacía, desordenada y vacía? Bueno, yo no creo que Génesis 1 nos está tratando de dar una hipótesis, una teoría científica. La ciencia como disciplina no existiría hasta 2000 años después, mucho más después. Yo no sé si entiendo bien la pregunta. O sea, lo que he propuesto es que tenemos un Dios que opera como un emperador, por su palabra es eficaz en organizar y ordenar la creación, que en su principio era caótico, porque este Dios es un Dios de orden, como un buen emperador con buenas leyes, como un buen sacerdote que hace la liturgia correctamente. Él va paso a paso y sin ninguna oposición en contra de los babilonios, sin ninguna oposición, sin ninguna violencia contra los babilonios, que va imponiendo y organizando, ordenando a lo que es la creación. Pero no sé si entendí la pregunta bien.
Sí, yo no sé si la entiendo bien tampoco. Bueno, pues vamos a la siguiente Sí. entonces. Alberto Arjona pregunta, ¿el término ayuda idónea implica la idea de subordinación de la mujer al varón? ¿No es también ayuda idónea el varón respecto a la mujer? Sí, estas son preguntas muy grandes, ¿verdad? Porque después del feminismo, la iglesia ha tenido que contestar estas preguntas y hoy en el ámbito evangélico hay dos posiciones principales en cuanto a esto y los vamos a encontrar los dos y los dos tienen diferentes fuentes de la Biblia para apoyar o para como evidencias, podríamos decir. Yo creo que más allá de lo que he dicho en la charla, a mí no me gustaría tratar de decir claramente es lo que enseña. Ayuda idónea. O sea, yo cuando leo estas palabras no tomo de ahí el concepto de que la mujer es de alguna forma inferior o que tiene menos autoridad que el hombre. Vamos a ver que uno de los resultados, bueno, de hecho no lo vamos a ver, pero está porque está en Génesis 3 y después 4. ¿Cuál es el resultado cuando entre la muerte? ¿Qué es lo que Dios le dice al hombre? El resultado, hemos visto que el yavista se preocupó mucho por agricultura, ¿verdad? Y dice, esto de la agricultura va a ser mucho más difícil ahora. Ya te hemos sacado de la huerta sagrada de Edén y ahora la vida va a ser mucho más difícil. Antes tenías que trabajar, tenía que cuidar el jardín sagrado, pero era de una forma mucho más fácil. Y a la mujer le dice dos cosas. Vas a tener dolores cuando das luz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debería de ser el cumplimiento de este mandato, de esta bendición de fertilidad y fructificad, ¿verdad? Que es para los humanos igual que los animales, que en vez que también va a ser más difícil. O sea, lo que debería de ser un tiempo de alegría y de gozo va a ser un tiempo de peligro. Hoy en día no pensamos mucho en eso, pero históricamente no era, vamos a decir, era común, ¿verdad? Hasta común en algunas partes para la mujer cuando iba a dar luz que podía morir. O sea, y sigue en partes del mundo, sigue siendo una cosa muy peligrosa. Hoy ya no lo es, gracias a Dios. Pero hay que recordar que nosotros somos raros, no es que los tiempos anteriores eran. Y la otra cosa que dice es que vas a tener el deseo de ejercer poder sobre el hombre, ¿verdad? Es otra de las consecuencias de la entrada de la muerte. Entonces, esta división, este antagonismo, el deseo del varón de dominar a la mujer y de la mujer de cierto punto dominar y manipular al hombre, nada de eso era parte de la creación o de la intención original en la creación. Es mi lectura, no sé si están de acuerdo o no. Y Gloria pregunta, ¿cómo podemos saber al leer la palabra en la versión de Reina Valera del 60, por ejemplo, a cuál de los nombres de Dios se refiere el texto original? Sí, casi siempre usa Señor. ¿Habría que mirarlo en la versión de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén? Y hay otras Biblias más que la de Jerusalén. También hay otras razones por las cuales me gusta de Jerusalén. Los comentarios académicos, si compras la Biblia académica, son muy buenas, son muy buenas. Y habrán otras traducciones que usan los nombres de Dios, pero para contestar la pregunta tienes que ver si está en mayúscula o minúscula. O sea, no es conveniente porque nosotros leemos Señor y ni pensamos, ni realizamos si estaba en mayúscula o minúscula, ¿verdad? Pero si está en mayúscula significa que están traduciendo Yahvé. Y si está en minúscula significa pero con una S mayúscula, otra vez, confunde significa que tienen otra palabra, probablemente Adonai. Pero como he dicho, Adonai no es necesariamente hablando de un Dios. Un señor de este castillo podría ser el Adonai, ¿verdad?
Sí, no hay más preguntas. Te quería dar las gracias por la conferencia. Bueno, pues gracias, Dwayne. Y yo creo que habría más preguntas y esto sería y respuestas también que ahondasen más en estos temas. Pero bueno, pues agradecer tu exposición. También gracias a los que habéis asistido, tanto de manera presencial como los que nos estáis viendo por Zoom. Y emplazaros a que nos veamos la siguiente sesión. Vamos a empezar, porque no tengo aquí el programa, me parece que es ya con la historia deuteronomista. Precisamente, la historia deuteronomista. Comenzamos con eso el mes siguiente. Pues nada, recordad también que no será el segundo, sino el tercer sábado de enero. Así que desde aquí, a los que no nos vemos habitualmente, pues os deseamos también unas felices fiestas y volver a vernos el próximo año. Muchas gracias y hasta pronto.